Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar Cuantificación de volúmenes existentes o remanentes en buques. Hoy contamos con la presencia de un expositor de gran trayectoria, que es Gary Acevedo. Gary es profesional en ingeniería química, tiene 14 años de experiencia en investigación científica, análisis de laboratorio y servicio de inspección. Desde el 2015 se desempeña en Intertek Colombia como inspector de hidrocarburos. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Gary y le cedo la palabra. Adelante. Hola, buenos días a todos. Como Mariel lo decía, mi nombre es Gary Acevedo, soy ingeniero químico, tengo 14 años de experiencia en todo lo relacionado a lo que es inspección de hidrocarburos, tanto a bordo de buques como inspecciones generales en tierra. Entonces, el día de hoy, pues, tengo el placer de compartir con ustedes un poco de eh, nuestras experiencias a bordo de los buques, sobre todo en el cálculo de los remanentes de volúmenes OBQ y ROV. Entonces, este estándar, este webinar, pues está basado en el estándar 17.4 de la American Petroleum Institute, que es el estándar pues, que se aplica a nivel internacional para este tipo de cuantificaciones. La última actualización de este estándar se realizó en septiembre del 2016 y es el que vamos a aplicar el día de hoy. Entonces, la agenda del día inicia con unos términos y definiciones para irnos relacionando con los temas que vamos a tratar durante el webinar. Vamos a conocer acerca de los peligros para la salud que nos vamos a encontrar o a los cuales nos vemos expuestos cuando desarrollamos este tipo de actividades. Luego vamos a dar unas indicaciones, unas pautas de cómo se deben realizar las mediciones, las tomas de temperatura, tomas de muestras. Vamos a conocer acerca de qué se deben hacer o sobre las líneas y las bombas del barco, cómo se deben calcular este tipo de volúmenes pues, a los cuales no se tienen acceso. Los desechos o slops. También vamos a conocer un poco acerca de ello, vamos a conocer sobre la naturaleza de los remanentes a bordo y de las cantidades que se encuentran a bordo en cuando son volúmenes pequeños, OBQ y ROV. Y vamos a conocer el procedimiento de cálculo y unos ejemplos de cómo se realizan los cálculos. Entre los términos y definiciones, pues iniciamos con los calados. Viene siendo pues la profundidad de un buque debajo de la línea de flotación. Es decir, cuando un buque está sumergido en el agua, a partir de la línea de flotación hacia abajo, qué tanto está sumergido, eso se conoce pues normalmente como los calados. El LIS viene siendo un ángulo de inclinación, es decir, si está inclinado hacia la derecha, si está inclinado hacia la izquierda, y se mide en grados. Pueden ser grados a babor o grados a estribor. Babor en el albor de los buques viene siendo el lado izquierdo y estribor viene siendo el lado derecho. Entonces, cuando decimos tiene un LIS de 4 grados a babor, quiere decir que el buque está inclinado 4 grados hacia la izquierda. Y si decimos que el barco pues, presenta un LIS de unos 4 grados hacia estribor, porque el barco está inclinado unos 4 grados hacia la derecha. El trim viene siendo la diferencia entre los calados delanteros y traseros del barco. Entonces, cuando hay una diferencia entre esos calados, es decir, que el barco está más sumergido en la parte trasera o en la parte de adelante, el barco está trimado. Ahí decimos que el barco está trimado, pero cuando los calados, tanto delanteros como traseros, se encuentran iguales, el barco se puede decir que está adrizado, es decir, que no hay diferencia entre sus calados. Entonces, tenemos condición de trim cuando hay una diferencia de calado, el barco está inclinado, puede ser hacia adelante o hacia atrás. Y tenemos una condición de LIS cuando el barco se encuentra inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia babor o hacia estribor. El volumen no líquido se conoce como la cantidad medible de material que no fluye libremente durante la medición.
¿ya? Este material de no líquido puede incluir ceras de hidrocarburos, emulsiones de agua o aceite, sedimentos de carga solidificada o una combinación de cualquiera de estos productos. Volumen líquido, en adelante en este curso, pues lo vamos a conocer como la cantidad medible de un material que fluye libremente al momento de realizar la medición. Si se dan cuenta, estos parámetros se tienen en cuenta solo para cuando estamos realizando la medición. ¿Ya? Porque pueda que más adelante, si medimos un producto que no está fluyendo, pero más adelante el buque hizo un proceso de calentamiento o algo, el producto ya empieza a fluir, ya la condición cambia. Entonces, es importante todas estas condiciones ser referenciadas y a realizar las debidas anotaciones al momento de realizar la medición. Adherencia se conoce como el producto que se adhiere a todas las superficies, a las paredes de los tanques de los barcos. La cantidad remanente a bordo se conoce como ROE o remanente a bordo. Es el material remanente de los tanques de buque y en las tuberías después de una descarga. Y el OBQ, que es el material presente en los tanques de carga de buque y las tuberías antes de la carga de un buque. Sedimentos vienen siendo los materiales que incluyen, entre otros, arenas, óxidos y escamas de derrumbe. Es decir, todo este tipo de materiales que por el material de la lámina con la cual ha sido construido el barco, empiezan a degradarse, empiezan a generar este tipo de materiales en los fondos de los tanques, se conocen como sedimentos. O pueden ser también producto de este tipo de materiales que ya vienen desde un tanque de tierra o una tubería con la cual ha sido cargada el buque. Esto por lo general se termina alojando en los fondos de los tanques y lo conocemos con ese nombre de sedimentos. Los desechos o slop vienen siendo unas mezclas de petróleo, agua, sedimentos y emulsiones que están contenidas en unos tanques de desecho. Por lo general, los tanques de slops o los tanques de desechos son unos tanques específicos de cada buque. Por lo general, los buques tienen dos tanques de slops. Puede ser slop port y slop estribor. Lodos, vamos a encontrar lodos también y se conocen como los materiales de carga de un buque que esencialmente no fluye libremente. Pero en este curso no vamos a usar la determinación lodos, vamos a usar la determinación no líquido. Ya en adelante vamos a conocerlo como no líquido, pero nos vamos a referir a lodos. No líquido básicamente va a ser eso, un lodo, que es una mezcla de ceras de hidrocarburos que puede contener una emulsión de agua-aceite o puede contener sedimentos. Fórmula de cuña es un recurso matemático que utilizamos para aproximar las cantidades pequeñas y medibles o cantidades remanentes de material líquido y no líquido a bordo de los tanques de buque. Esto se aplica cuando el nivel del producto no es lo suficientemente grande como para tocar todas las paredes o todos los mamparos del barco. Y la tabla de cuña viene siendo una tabla de calibración del barco, la cual específicamente fue diseñada para cuando el barco tiene una condición de trim, es decir, hay una diferencia de calados y el volumen es lo suficientemente pequeño para no tocar las 4 paredes del buque o los 4 mamparos. En caso de que no toca los 4 mamparos, va a haber un volumen pequeño que es difícil de medir y como los buques en los fondos por lo general tienen tuberías, entonces al momento de hacer la calibración de los tanques, se hace una calibración especial con esas condiciones, teniendo en cuenta los ángulos de inclinación del barco y se crea una tabla de cuña. Esa tabla tiene que ser oficializada, generada por un ente especializado en este tipo de cálculos y de diseños. Bien, vamos a los peligros de la salud.
que nos vamos a encontrar cuando normalmente realizamos este tipo de actividades. Vamos a encontrar, por ejemplo, vapor de petróleo. El vapor de petróleo por lo general tiende a ser más pesado que el aire, tiende a desplazar el aire, el oxígeno, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener los equipos necesarios. A veces este tipo de vapor puede resultar tóxico y puede generar ahogamientos o irritaciones en las personas. Podemos encontrar también vapores de sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es potencialmente mortal, un gas que tiende a tener ciertas características como olor a huevo podrido, y las personas que van a hacer este tipo de mediciones es recomendable de que tengan las precauciones necesarias y cuenten con los equipos necesarios para la detección de este tipo de gases y de vapores. Entonces, una de las precauciones que se deben tener al momento de realizar las mediciones es que durante la apertura de las válvulas o la apertura de las escotillas de medición, tener cuidado de no acercarse, porque hay veces que los tanques están presurizados, contienen esta cantidad de vapores o de gases tóxicos, y que puedan ser desgasificados antes de proceder a hacer las mediciones. Entonces, cuando se hace esta apertura de tanques, es recomendable siempre estar ubicado en un lugar seguro, en un lugar donde no podamos recibir pues, este tipo de vapores que se liberan. Entonces, las precauciones que debemos tener, como mínimo, un detector de H2S. Toda persona que vaya a hacer las mediciones de un OBQ, de un ROV a bordo de un buque, debe tener un detector de H2S. Y también se deberían desarrollar unos procedimientos para pues, proporcionar una condición segura, como por ejemplo un monitoreo de la exposición, necesidad de equipos de protección personal y precauciones para en caso de rescate de emergencia. Bien, una vez que ya hemos pues, controlado las condiciones de seguridad, ya las personas saben pues, a qué peligros están expuestos y tenemos las medidas de protección necesarias, procedemos a hacer la medición. Pero antes de realizar esta medición, es importante siempre, pues antes de salir a la cubierta del barco, verificar las condiciones de inclinación que tienen los barcos. Pues, condiciones de inclinación o de trimado que tengan, es decir, diferencia de calado. Entonces, si el barco está escorado, se debe solicitar de que esa condición se elimine. Es decir, cuando vamos a medir estas cantidades pequeñas de petróleo, lo ideal es que el barco se encuentre nivelado, completamente nivelado. Pero si no se encuentra nivelado, por lo menos que no se encuentre inclinado ni hacia babor ni hacia estribor. ¿Ya? El barco puede estar inclinado, tener una inclinación hacia adelante o hacia atrás, pero nunca hacia los lados. Entonces, por lo general, esta condición se puede corregir. La de inclinación hacia babor o estribor con los tanques de lastre del barco. Y por lo general se presenta cuando los barcos empiezan a mover las grúas. Ellos tienen unas grúas en la parte superior de la cubierta, y cuando empiezan a mover esas grúas, los barcos se inclinan hacia un lado o hacia el otro. Entonces, siempre antes de hacer las mediciones, solicitar de que por favor no muevan esas grúas, el barco se encuentre con una inclinación de 0 grados. ¿Ya? Sí, y si el barco está trimado, por ejemplo, que tiene 1 metro de diferencia de calado, no hay problema, ahí sí podemos realizar la medición. ¿Ya? Entonces, el barco puede estar trimado, pero no puede estar inclinado. Entonces, todos los compartimientos a bordo del buque deben ser medidos, ¿ya? Incluyendo los tanques del LOB, los tanques en los cuales se utilizan para las mezclas de aceite, agua o emulsiones o desechos. Entonces se deben registrar los volúmenes de las tuberías según el estado en el cual se encuentran, porque esto no se puede medir directamente. Nosotros no podemos ingresar dentro de las tuberías, no podemos
cuantificar estas cantidades de las tuberías. Entonces, lo que podemos hacer es registrar cómo se encuentran las tuberías, si se encuentran llenas o se encuentran vacías. Si se encuentran llenas, tener en cuenta los volúmenes que están especificados en las tablas de calibración del barco. Y si se encuentran vacías, pues simplemente no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta, perdón. Luego que ya tomamos en cuenta la inclinación, tomamos en cuenta el trimado, iniciamos pues la medición en todos los compartimientos, tuvimos en cuenta el estado de las tuberías. Cuando vamos a medir cada tanque, es importante que utilicemos los puntos oficiales de medición. Hay barcos que están calibrados o sus tanques están calibrados para realizar una medición multipunto, es decir, por lo general los tanques tienen 3 puntos de medición. Un punto trasero, un punto en el punto medio del tanque y un punto más hacia adelante del tanque. Pero no todos los barcos tienen esta condición, es decir, no todos los barcos tienen 3 puntos para medir. Algunos van a encontrar un solo punto para medición. O algunos tienen los 3 puntos de medición, pero solo un punto está calibrado. Entonces toca medir en el único punto que está calibrado. Aquí vemos la imagen, un inclinómetro. Ese inclinómetro siempre antes de realizar la medición de los OBQ de ROV debe estar así como está ahí en 0. No puede estar inclinado hacia ningún lado. Y vemos que tiene grados hacia babor o grados hacia estribor. Es importante siempre el inclinómetro en 0. Si no está en 0, solicitarle al primer oficial de que utilice sus tanques de lastre y coloque el barco con un list de 0 o 0 grados. Las temperaturas, pues las temperaturas se deben obtener, registrar y utilizar para la corrección de volúmenes de cargamento, siempre que la profundidad del material sea suficiente y la naturaleza lo permita. Es decir, que el producto que se encuentra remanente en el tanque permita que el bulbo del termómetro ingrese. Vamos a encontrar de pronto un material que no permite que el bulbo del termómetro ingrese y ahí la temperatura pues difícilmente se va a poder tomar. En los casos en los que no se pueda medir la temperatura, el volumen bruto observado pues, se informará como un volumen estándar, es decir, no se le aplicará corrección por temperatura. Y los factores de corrección de volumen no son aplicables a volúmenes no líquidos. Cuando nosotros hacemos la medición y determinamos de que ese producto que se encuentra en el fondo de esos tanques es un no líquido, no se debe aplicar corrección por temperatura. El muestreo. Siempre se deberá intentar obtener una muestra de todos los volúmenes líquidos y no líquidos que se encuentran presentes o remanentes ahí en los tanques del barco. Las muestras tomadas deberán tener la cantidad suficiente para permitir realizar los análisis necesarios. Las muestras se deben obtener de acuerdo al capítulo 8.1 de la American Petroleum o el capítulo 17.11 también de la American Petroleum. Si hay una cantidad de OBQ suficiente, es decir, hay volumen, hay nivel suficiente para tomar una muestra, pero no se pudo tomar por X o Y motivo, debe ser informado en los reportes que se realizan al momento de las mediciones. No necesariamente siempre se debe tomar muestras. O sea, el ideal es que se tomen las muestras, pero si no es posible por la naturaleza del producto, por la condición del tanque. Hay tanques, por ejemplo, que están presurizados, ya están inertizados, entonces no se pueden abrir los tanques, hay que medirlos utilizando un sistema cerrado de medición. Entonces no es posible tomar la muestra, pero sí eso debe quedar registrado. Las líneas y bombas de cargamento de los buques, por lo general los barcos tienen una gran cantidad de tanques, pueden tener 12 tanques, 14 tanques, 17 tanques, y cada tanque tiene sus propias tuberías, incluso algunos tienen bombas por cada tanque que tienen.
Entonces es responsabilidad del buque drenar y achicar todas las líneas y bombas de cargamento antes de la medición del OBQ. Siempre esto va a ser responsabilidad del buque. ¿Por qué va a ser responsabilidad del buque? Porque no es posible de que una persona pueda ingresar a las tuberías o pueda realizar la verificación de si está o no está llena. Entonces, si las líneas, por ejemplo, contienen un remanente y ese remanente deseamos obtener qué cantidad tiene, la única forma es consultar con el barco o solicitarle al barco, al representante del barco, que envíe ese producto que se encuentra en las líneas hacia un tanque de slop o un tanque de desecho. Y luego en un tanque de slop o un tanque de desecho, ahí sí se puede realizar la medición. Los slop o desechos, por lo general son esa mezcla de agua de lavado. Hay veces que los barcos van a cargar un producto, necesitan lavar los tanques. Entonces ellos ese producto, ese remanente de ese lavado no lo pueden desechar fácilmente. Ellos esa mezcla de lavado, ese remanente después de haber lavado los tanques, lo desechan en unos tanques. Por lo general los tanques, los buques tienen dos tanques de slop, el slop port y el slop starboard. Entonces en esos tanques ellos depositan esos remanentes y ahí sí pueden ser medidos. Siempre que vamos a realizar el OBQ, esos tanques de slop deben ser medidos tanto inicial como final, sin importar de que no se hayan utilizado o no hayan sido utilizados. Siempre hay que medirlos inicial y final. Características del OBQ y del ROV. Entonces, hay que tener cuidado con la determinación de la naturaleza de este tipo de remanentes, porque es la persona que está realizando la medición quien en ese momento puede determinar si la naturaleza de ese producto que está ahí contenido es líquida o es no líquida. Entonces, ¿cuándo es líquida? Cuando fluye libremente. Cuando nosotros vamos a realizar la medición, la plomada y pues ingresa libremente hasta el fondo del tanque o hasta el plato de medición, podemos decir que es una carga o un remanente líquido. Pero cuando se nos dificulta el ingreso de la plomada o del instrumento de medición hasta el plato de medición del tanque o del fondo del tanque, en ese momento podemos decir de que la naturaleza de ese remanente que se encuentra en el fondo del tanque es un no líquido, o no permite el ingreso de la plomada. Entonces, el inspector o la persona que esté realizando esta medición debe tener gran experiencia para determinar este tipo de naturalezas. Entonces, la cantidad de OBQ y de ROE incluye petróleo crudo, productos refinados, aceite, es decir, todo lo que hay ahí contenido en ese fondo de ese tanque se conoce como OBQ y ROE. El material líquido. Tenemos material líquido que pueden incluir cualquiera o una combinación de componentes. Por ejemplo, pueden tener petróleo líquido, pueden tener agua, pueden tener sedimento o pueden tener agua en suspensión. Estas interfaces, por lo general, cuando nosotros realizamos las mediciones, vamos a tener, si hay una mezcla de componentes, por ejemplo, petróleo y agua, vamos a tener unas interfaces. Esas interfaces pueden ser medidas, claro que sí, hay instrumentos de medición y hay pastas de medición que detectan o hacen un cambio de color cuando hay una interfase de agua con aceite o con petróleo. Entonces, esto lo podemos ver más claramente en los capítulos 3.1a de la API, que es medición manual de petróleo, y en el capítulo 17.11, que también es la medición a bordo de buques. Dice, cuando un buque está escorado, los volúmenes líquidos se deben cuantificar por corrección de trimado o escora. Cuando el líquido toca todas las mamparas, es decir, todas las 4 paredes, se debe aplicar la corrección por trimado de las tablas de calibración del buque o se debe usar una tabla de trimado. Si el líquido no toca todas las mamparas, se debe utilizar una fórmula de cuña o la tabla de cuña ya calculada y certificada del barco. Siempre de preferencia es lo preferible, pues es usar la tabla de cuña certificada del barco. ¿Por qué?
porque esta tabla contiene todas las correcciones, e incluye, pues se deducen de esos volúmenes las tuberías o las condiciones que pueden haber en los fondos de esos tanques. Pero si nosotros hacemos el cálculo utilizando la fórmula de Cuña, si bien podemos obtener un volumen estimado de la cantidad que hay ahí remanente, no es lo más preciso que existe, porque no sabemos qué tuberías hay en el fondo de esos tanques, qué diámetro tienen esas tuberías, entonces qué volumen hacen esas tuberías. No podemos saberlo. Y al no saberlo, tenemos al final, aplicando la fórmula de Cuña o la fórmula Weiss, obtenemos un volumen aproximado, pero no sería un volumen real. ¿Ya? Entonces, siempre de preferencia utilizar las tablas de calibración de Cuña de los barcos. Cuando los barcos no tienen esta tabla de calibración, ahí sí procedemos a utilizar la fórmula de Cuña. De la tabla de capacidad y las tablas de Cuña que se usan para determinar los volúmenes de cargamento deberán estar siempre certificadas. Por lo general, esto lo certifica el constructor del barco o puede ser también certificada por una compañía independiente. El constructor del barco, porque él conoce los volúmenes deducibles que existen en los fondos de los tanques por las tuberías o por el diseño mismo del fondo. Mientras que cuando llega una compañía de inspección independiente, también existen métodos muy precisos, métodos con medición, por ejemplo, con infrarrojo o con algunas tecnologías que pueden calcular esos volúmenes que hay ahí en ese fondo e incluso con mucha precisión tener en cuenta los volúmenes deducibles por tuberías o por la forma y la condición del fondo de los tanques. Bien, si nosotros al realizar la medición vamos a obtener diversas circunstancias o diversas condiciones. Podemos obtener, por ejemplo, que en el fondo del tanque se encuentra un remanente no líquido. Es decir, al momento de nosotros sumergir el dispositivo de medición, puede ser una cinta de medición o puede ser una UTI, no llega hasta el fondo, hasta el plato de medición y detectamos de que hay un volumen remanente, pero que no da con la altura de referencia del tanque, es decir, el tanque tiene 20 metros de altura de referencia, pero la cinta solamente me está mostrando que hay 19 metros con 90 centímetros, es decir, que hay 10 centímetros ahí de remanentes y la plomada no ingresa más, podemos decir de que la naturaleza de ese producto que es remanente que se encuentra en el fondo del tanque es un no líquido. ¿Ya? Entonces, si el tanque tiene multipuntos para hacer las mediciones, es decir, como vemos en la imagen S1, S2 y S3, 3 puntos para hacer la medición, el ideal es obtener una medición de cada uno de esos tanques, de cada uno de esos puntos, perdón. Y luego hacemos la suma de las 3 mediciones y la división, la división entre el número de puntos y obtenemos una medición promedio. Pero si el buque solamente tiene un punto de medición certificado o aprobado, toca realizar la medición únicamente en ese punto que está certificado. ¿Ya? Y se asume bajo estas condiciones, teniendo en cuenta de que en el fondo el remanente tiene una naturaleza no líquida, se asume de que el producto está completamente esparcido en el fondo y que su nivel es equivalente en todo el fondo del tanque. Es decir, que tiene el mismo nivel en todo el fondo del tanque. Esta es una asunción que se realiza cuando la naturaleza del producto que está en el fondo se ha determinado como un no líquido o que no fluye. Nos vamos a encontrar con un líquido, por ejemplo, que esté en contacto con las 4 paredes del tanque del buque, como lo vemos en la gráfica. Él está en contacto con la pared trasera, la pared delantera y con las paredes laterales. En este caso, podemos aplicar cualquier tipo de corrección.
una corrección por trimado, una corrección por escora. Y la forma de obtener este volumen es yendo directamente a las tablas de calibración del barco. Es decir, no hay que aplicar ninguna fórmula de cuña ni tampoco irnos a las tablas de calibración de cuña del barco. Solamente vamos al sondeo normal. ¿Por qué? Porque está tocando todas las 4 paredes o los 4 mampanos del buque. Vamos a tener, por ejemplo, cuando tenemos un líquido que solamente está tocando 3 paredes del tanque del barco, como lo vemos en la imagen. Está tocando la pared trasera, está tocando las paredes laterales, pero no está tocando la pared delantera. Entonces, ahí existe una cuña. Si se dan cuenta en la imagen, esa cuña o ese triángulo que está rayado, que está con líneas, tiene la forma de una cuña. Por eso se le llama condición de cuña. Está tocando solamente el mamparo trasero o la pared trasera del tanque y está tocando las laterales, pero no está tocando la delantera. Ahí tenemos una condición de cuña. Entonces, esa condición de cuña, el ideal es utilizar la tabla de calibración de cuña del barco, pero cuando el barco no tiene estas tablas de calibración de cuña, que es muy usual que no las tenga, entonces hay que hacer uso de una herramienta que nos brinda el estándar para realizar este cálculo, para estimar este cálculo. Es decir, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y decir es que el barco no tenía tabla de calibración y por eso el volumen que estaba contenido no se pudo cuantificar. No, existe una herramienta y es importante que conocer esta herramienta y cómo aplicar esta herramienta para poder calcular estos remanentes cuando se nos presentan y el barco, por ejemplo, no nos está colaborando o no tiene en realidad una tabla para hacer el cálculo de estos volúmenes tan pequeños. Entonces, aquí en la imagen vemos, vamos a determinar las variables, por ejemplo, vemos L arriba, L viene siendo la longitud del tanque, vemos D viene siendo la altura de referencia del tanque, vemos que está A viene siendo el nivel de la cuña en su nivel más alto, que es en el nivel en donde él está pegando, o está pegando sí con el mampano trasero o con la pared trasera del tanque. Y ese viene siendo el nivel que nosotros observamos del producto al realizarlo en el punto de medición oficial. U viene siendo la distancia que hay desde el punto de medición o desde el punto donde realizamos la medición hasta el mampano trasero o hasta la lámina lateral del tanque. Entonces, es necesario todas estas variables para poder obtener o calcular cuánto volumen hace esa cuña. Entonces, para hacer ese cálculo de cuña debemos realizarlo en 4 pasos. El primer paso es calcular el sondeo ajustado A. A viene siendo la distancia máxima de la cuña, que es donde pega con el mampano trasero. Una vez que hacemos ese cálculo del valor ajustado A, entonces verificamos la existencia de la cuña. Siempre hay que verificar la existencia de la cuña porque hay veces que al realizar realizamos la medición, obtenemos un nivel de producto, pero no sabemos si en realidad existe cuña o si el producto sí está tocando la parte del mampano delantero. Es decir, si el producto estaría tocando el mampano delantero, el mampano trasero y los laterales estaría tocando los 4 mampanos. En ese caso tendríamos que irnos directamente a la tabla de calibración del barco y no aplicar fórmula de cuña, ni tampoco irnos a la tabla de calibración de la cuña. Entonces, hay una forma de hacer la verificación de determinar matemáticamente si esa condición o ese remanente que se encuentra allí no está tocando los 4 mampanos o no está tocando el mampano delantero en este caso.
Ya, una vez que nosotros hacemos o hemos comprobado de que existe una condición de cuña, procedemos a dividir el volumen, el valor autado A de la tabla entre 2 y luego nos vamos a la tabla de calibración del barco, la tabla normal de calibración, y obtenemos el volumen. Entonces, ¿por qué lo dividimos entre 2? Porque sacamos un promedio. Pero ese promedio luego lo vamos a ajustar con una fórmula matemática para luego sí obtener un valor de volumen de esa condición, teniendo en cuenta todos los parámetros que tenemos aquí, como el largo del tanque, la distancia de referencia del tanque, la altura de referencia, perdón, y la distancia que existe entre el punto de medición y el mampano trasero. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Todas las unidades en este ejemplo están en metros. Entonces, ¿qué datos necesitamos para hacer el cálculo de cuña? Necesitamos el calado de proa, el calado de popa, es decir, los dos calados. Debe haber una diferencia entre calados. Si no hay una diferencia entre calados, es imposible que se nos presente una condición de cuña. ¿Por qué? Porque si los dos calados, tanto el de popa como el de proa, llamemos al calado de popa a qué tan sumergido está el buque en la parte trasera, y el calado de proa a qué tan sumergido está el buque en la parte delantera. Si no existe diferencia, es decir, si los calados son iguales, entonces no puede existir condición de cuña. ¿Por qué? Porque los tanques van a estar nivelados y el producto remanente que se encuentra ahí va a estar esparcido y distribuido uniformemente en todo el fondo del tanque. Sin embargo, si tenemos una diferencia entre los calados de popa y de proa, muy posiblemente los remanentes que tengamos en los fondos de los tanques se va a presentar una condición de cuña. Entonces, si existe diferencia entre los calados de popa y de proa, vamos a tener un trimado. Es decir, 8.5 metros, como lo vemos aquí en la tabla, menos 3.2 metros es igual a 5.3, que viene siendo la tercera variable, que es el trimado. El trimado es la diferencia entre el calado de popa menos el calado de proa. Vamos a necesitar la longitud entre las perpendiculares. Como vemos en la imagen, la longitud entre las perpendiculares, LVP normalmente se conoce, viene siendo la longitud que existe entre los puntos delanteros y traseros de la línea de flotación del barco. ¿Qué distancia hay entre ese punto máximo delantero y el punto máximo trasero de la línea de flotación del barco? Se conoce como LVP. Y eso lo vamos a encontrar en las tablas de calibración del barco. Vamos a necesitar la longitud del tanque que estamos midiendo. Todos los tanques del barco tienen una longitud, por lo general diferente. Algunos son iguales, pero por lo general esta longitud es diferente. El ancho del tanque también lo vamos a necesitar. La altura de referencia del tanque. Todos los tanques del barco, si están calibrados, deben tener una altura de referencia. La distancia de la mampara de popa al punto de medición. Es decir, ¿qué distancia hay entre la lámina trasera o la parte trasera del tanque hasta el punto en el cual estamos realizando la medición? Esa distancia hay que obtenerla. Estas distancias se encuentran en las tablas de diseño del barco. Todos los barcos deben tener pues todos estos datos disponibles. Luego, el dato que obtenemos en campo, que viene siendo el sondeo observado S, que es el sondeo o qué tanto se sumergió la plomada o el dispositivo que utilizamos para realizar la medición. En este caso fue 0.19. Y el factor de trimado, que es un factor, es decir, ese sondeo que realizamos dividido por el LVP, o la distancia entre las perpendiculares del barco. Entonces, procedemos a hacer la fórmula de cuña. Es decir, hicimos la medición, nos dimos cuenta de que existe una diferencia entre el calado de popa y el calado de proa, es decir, que el barco estaba trimado. Verificamos de que no existía una inclinación, es decir, que el LIS estaba en 0. No había inclinación ni hacia izquierda ni hacia derecha. Y al obtener la medición del remanente no nos dio 0, sino que nos dio 19 centímetros. Teniendo en cuenta de que el barco está trimado, pero no está inclinado hacia ningún lado, tenemos 19 centímetros en el tanque del barco.
es posible que exista una condición de cuña. Entonces, lo primero que hay que hacer es solicitarle al representante del barco de que nos suministre la tabla de calibración de cuñas. Pero resulta que el representante del barco nos dice, no señor, no tenemos una tabla de calibración de cuña. Listo, ok, no hay tabla de calibración de cuña del barco, entonces vamos a proceder a aplicar la Way fórmula, que es la fórmula que nos dicta el estándar 17.4. Entonces, el primer paso, calcular el sondeo ajustado a. Es decir, vamos a calcular cuál es el punto máximo de esa cuña. ¿Cuál es la altura máxima de esa cuña? Como lo vemos aquí en la imagen. El punto máximo de la cuña viene siendo el punto en donde la distancia por la altura, que es donde está pegando con el mampano trasero. Entonces, la fórmula dice de que esa distancia, o ese punto, esa altura máxima de la cuña, viene siendo U, que es la distancia entre el punto de medición y el mampano trasero, menos el factor de D, que viene siendo la altura de referencia por el factor de trimado. Y ese factor de trimado no es más que el trimado, porque ya obtuvimos 5.3 entre el nivel que obtuvimos al sumergir nuestro dispositivo de medición. Ya, eso lo multiplicamos nuevamente por el factor de trimado y el resultado entonces le sumamos el valor que obtuvimos en la medición. Al realizar este procedimiento matemático, nos vamos a obtener como resultado de que A viene siendo igual a 0.296. Todas estas unidades que estamos teniendo aquí, estamos estudiando, son en metros. Entonces, este valor corregido de A, o el valor ajustado de A, lo vamos a tener en cuenta para seguir realizando los cálculos. Entonces, el paso 2 es verificar la existencia de la cuña. Para determinar la validez de la condición de cuña, se hace de la siguiente manera. La longitud de la cuña viene siendo A sobre F. A es el valor ajustado o el valor máximo de la cuña, la altura máxima de la cuña entre el factor de cuña. Ese factor, como lo tenemos acá, el factor de trimado que viene siendo el LVP dividido entre, perdón, el trimado dividido entre el LVP o la distancia entre perpendiculares. Dividimos eso y nos da que el resultado es 12.287, la longitud de la cuña. 12.287. Comparamos ese 12.287 con el largo del tanque. Aquí vemos la longitud del tanque. La longitud del tanque en la tabla vemos L es igual a 35.35 metros. Entonces, la longitud de la cuña, que es 12 metros, 12.287 metros, es menor al valor de 35 metros, que es la longitud del tanque. Por lo tanto, existe condición de cuña. Si este valor que obtenemos aquí, la longitud de la cuña, es mayor a la longitud del tanque, no existe condición de cuña. ¿Por qué no existe condición de cuña? Porque eso quiere decir de que ese remanente que se encuentra en el fondo del tanque está cubriendo toda la superficie del fondo del tanque. Y en ese caso, no deberíamos utilizar la fórmula de cuña, deberíamos utilizar la tabla de calibración del barco para calcular el volumen. Pero en este caso, como la longitud de la cuña nos está dando que es menor a la longitud del tanque, existe condición de cuña. Entonces dice, si la longitud calculada es mayor que la longitud real del compartimiento del tanque, no existe una condición de cuña. La corrección por trimado del buque es aplicable en esta situación. Es decir, nos vamos directamente a la tabla de calibración del barco. Pero como en este caso tuvimos una condición de cuña porque la longitud de la cuña es menor que la longitud del tanque, este valor lo vamos a dividir entre 2 y luego nos vamos a la tabla de calibración del barco para obtener un volumen.
Entonces aquí dividimos 0.296, que es el valor de A, lo dividimos entre 2, es igual, eso nos da como resultado 0.148, y ese 0.148 luego vamos a la tabla de calibración del barco y obtenemos un volumen. Ya para 0.148 metros, el volumen en este ejemplo nos resulta que es 379.68 barriles. Listo. El cuarto paso, entonces, calcular el volumen de la cuña de la siguiente manera. El volumen de la cuña viene siendo el volumen de la tabla que ya obtuvimos por el valor ajustado de la cuña sobre la longitud del tanque por el factor de trimado. Entonces simplemente reemplazamos los valores en esta fórmula y obtenemos que el valor de la cuña o el volumen de la cuña es de 131.98 barriles. Entonces si el volumen de la tabla está en barriles, el resultado estará en barriles. Ya. Siempre tratar de usar las mismas unidades, es decir, tratar de que las unidades sean consistentes. Bien, vamos a encontrar diferentes condiciones en el fondo de ese tanque. Entonces vamos a ver esas condiciones que se nos pueden presentar. Por ejemplo, pueda que no todos los barcos estén trimados hacia popa. Vamos a encontrar de pronto un barco por distintas circunstancias que esté trimado hacia la proa. Por lo general los barcos van a estar más sumergidos en la parte trasera, porque en la parte trasera es donde tienen cuarto de máquinas, donde tienen los habitáculos, donde tienen el puente de mando, tienen toda una estructura que es sumamente pesada y que hace que el barco pues casi siempre esté más sumergido en la parte trasera. Pero va a haber algún momento en el cual un barco se encuentre más sumergido en la parte delantera por cualquier circunstancia. Entonces, en estos casos también es posible aplicar la fórmula de cuña. Lo único diferente es que el valor U, es decir, el valor o la distancia que existe entre el punto de medición, ya no lo vamos a tener en cuenta entre el punto de medición y el mampano trasero, sino que ese valor de U va a ser la distancia que existe entre el punto de medición y el mampano delantero. Es lo único que va a cambiar. Del resto, todos los cálculos van a ser iguales a los cálculos que habíamos hecho anteriormente cuando había condición de cuña. Una circunstancia muy frecuente que se nos presenta cuando un líquido se encuentra sobre un no líquido. Nosotros sumergimos nuestro dispositivo de medición. Detectamos de que había una diferencia en la altura de referencia del tanque y la altura de referencia observada o que estamos observando. Esa diferencia por lo general se debe a que en los fondos de los tanques puede haber un producto no líquido que no nos permite sumergir completamente la plomada del dispositivo de medición, y podemos determinar de que en el fondo de ese tanque existe un producto no líquido. Pero resulta que al levantar nuestro dispositivo de medición, no solamente encontramos una diferencia en la altura de referencia, sino que nos marcó producto líquido. ¿Ya? Entonces ahí la persona que está realizando la medición puede decir de que en el fondo evidentemente existe un no líquido, pero que sobre ese no líquido existe un líquido. Entonces eso hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula eso? Lo primero es calcular un volumen total. Es decir, se debe aplicar la corrección de trimado y el volumen se debe obtener directamente a partir de la tabla de calibración del barco. Y si ya tenemos la distancia por la medición que realizamos con nuestro dispositivo, nos vamos directamente a la tabla de calibración, obtenemos el volumen que existe y luego empezamos a deducir. Bueno, listo, ya tengo el volumen total, pero ese volumen total que obtengo en la tabla de calibración del barco es la suma de un no líquido que hay en el fondo más un líquido que está sobre ese no líquido.
Entonces, luego, para calcular el volumen no líquido, la fórmula de cuña y la corrección de trimado no se apliquen. En los casos de no líquido, cuando es un no líquido, siempre hacemos la asunción de que está completamente o uniformemente distribuido en todo el fondo del tanque y no hacemos ninguna corrección. Entonces, simplemente esa diferencia que existe entre la tabla, entre la altura de referencia del tanque y la altura de referencia observada que realizamos al hacer la medición, viene siendo el nivel del no líquido que se encuentra ahí. Nos vamos directamente a la tabla de calibración y obtenemos un volumen para ese no líquido. Y solamente hacemos la resta. Hacemos la resta entre el volumen total de líquido más no líquido menos el no líquido. Y obtenemos entonces el volumen para cada uno. Porque cuando nosotros vamos a informar la presencia de un OBQ, hay que informar si existe un no líquido o existe solamente un líquido, o si existe la combinación de los dos, y cuantificar cuánto hay de cada uno de ellos. En este caso tenemos un no líquido en el fondo y tenemos un líquido en la parte superior, pero ese líquido no está tocando los 4 mamparos o las 4 paredes del buque. En este caso, hacemos el cálculo del no líquido, que ese lo podemos calcular directamente en las tablas de calibración del barco sin aplicar ninguna corrección. Y luego aplicamos la condición de cuña para para el líquido. Entonces, dice que para calcular el volumen total, suma el volumen no líquido y el volumen de la cuña. ¿Cómo calculamos el no líquido? Nos vamos directamente a la tabla de calibración del barco sin aplicar ninguna corrección. No se aplica corrección de temperatura, ni corrección de trimado, ni nada de eso, porque asumimos de que un no líquido va a estar uniformemente distribuido en todo el fondo del tanque. Pero para ese líquido que existe sobre el no líquido, ahí sí había que aplicar la fórmula de cuña, como ya lo vimos en el procedimiento anterior. Nos podemos encontrar también una mezcla de dos líquidos y pueda que uno de esos líquidos esté presentando condición de cuña y el otro no, como lo vemos aquí en la imagen. Si vemos el líquido, eh, el que está debajo, está presentando condición de cuña. ¿Por qué? Porque no está tocando las 4 paredes del barco, no está tocando la pared delantera. Y el líquido que está sobre esa condición de cuña sí está tocando los 4 mamparos porque está tocando la pared delantera del barco. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Aquí simplemente la medición total, es decir, la suma de de las dos fases que se encuentran ahí en el fondo, nos vamos directamente a la tabla de calibración del buque y calculamos un volumen total. Y luego, la interfase, si utilizamos un dispositivo electrónico, una UTI, para hacer la medición, nos va a identificar la interfase, dónde estuvo la interfase, cuál es ese nivel de interfase. Entonces, con esa interfase podemos utilizar la fórmula que vimos anteriormente de cuña, determinamos la condición de cuña, calculamos el volumen de la cuña y podemos hacer la resta. Entonces, del volumen total menos la condición de cuña y determinar e informar la naturaleza del producto que se encuentra y las cantidades de cada uno de ellos. Aquí tengo que... Entonces, muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar.